Hay una manera que la gente menciona que es muy efectiva para conocer el carácter de alguien más. Y esto es básicamente, se expresa de la siguiente manera. Mira, tú dale autoridad o ponlo en una posición de autoridad y vas a conocer realmente cómo es esa persona. Dale nada más o suéltale un poquito que pueda tomar decisiones en un lenguaje, en una palabra que está muy usada el día de hoy. Dale, empodera a esa persona. Dale esa autoridad para poder tomar ciertas decisiones y vas a conocerla realmente. Si quieres conocer a una persona, dicen, permítele que tome decisiones, que esté mandando a otros, que esté en esa situación de superioridad. Tú dale eso y vas a conocer realmente lo que hay en su corazón. Y la verdad es que podría atreverme a afirmarlo, nos gusta dar órdenes. De hecho, algunos tal vez hasta nos jactamos de ser muy buenos dando órdenes. O también algunos nos gusta alabar a otra persona o comentarle de manera favorable, oye, tú eres muy bueno dando instrucciones. Y normalmente eso quiere decir eres muy bueno mandando, ¿verdad? Y desafortunadamente no siempre es en el contexto correcto. Pero de alguna u otra manera parece que se nos facilita mucho poder asociar nuestro carácter, aunque seamos callados, aunque no seamos tan expresivos, aunque no tengamos a lo mejor una voz muy fuerte, pero sin importar nuestras diferentes características, cualidades, parece ser que nos gusta estar en esa situación o en esa silla. Ya sabemos que hoy en día no es necesario gritar, no es necesario alzar la voz para dar alguna indicación. Basta con sentarte y escribir un WhatsApp y ponerlo en mayúsculas, ¿verdad? Falta con mandar un correo y ponerlo también en mayúsculas o poner ahí los diferentes muñequitos, dibujitos ahí que tenemos y te das a entender. La realidad es esa, nos gusta dar órdenes, nos gusta estar situados en una posición de autoridad, nos gusta sentirnos y precisamente si pensamos en Génesis capítulo 3, es esta misma realidad, este mismo deseo también, parte de las consecuencias de la caída de la mujer de querer tomar esa posición de autoridad en el matrimonio. Es una lucha constante, es una realidad que tenemos no solamente de manera familiar, sino que realmente es una situación que sucede a lo largo de nuestra sociedad. Dar órdenes, estar en posición de autoridad, es algo que nuestro corazón anhela, porque nos gusta que se hagan las cosas como nosotros queremos. Y de hecho, respondemos de mala manera o solemos responder de mala manera cuando las cosas no se hacen como nosotros queremos. Y a veces somos muy ingeniosos y muy buenos para maquillar la situación y hacer ver que simplemente estamos siendo muy piadosos o que estamos actuando de manera muy santa, cuando realmente al no hacerse las cosas como queremos, el hecho de que no nos están obedeciendo nos lleva precisamente a actuar de mala manera, a responder de mala manera, a no ser congruentes con un llamado, con una vida cristiana. En esta mañana estuvimos leyendo las palabras de David y esta expresión de este salmo donde se afirma que es el Señor quien reina. Hermanos, como creyentes nosotros tenemos esta preciosa verdad de que la autoridad que de alguna u otra manera se nos pueda ser delegada en cualquier situación que nos encontremos, siempre debe responder, siempre debe tener presente que estamos puestos bajo una autoridad mayor, que todos como criaturas, como seres hechos a la imagen de Dios, somos llamados a atender ese llamado y a responder en humildad ante la majestuosidad y ante el carácter y el poder de nuestro Dios. Cuando viene Jesús a esta tierra, y ustedes que han estado con nosotros durante este viaje, durante estas exposiciones en el Evangelio de Jesucristo según Lucas, hemos podido apreciar cómo la autoridad de nuestro Señor Jesucristo ha sido evidente a través de sus palabras. Es más, su autoridad ha sido evidente a través de su llamado y de su exposición. Hemos visto una y otra vez cómo es que enseñaba de una manera que la gente se admiraba de su autoridad. Pero tú y yo sabemos, Juan capítulo 1, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Esta problemática de que el mundo amaba más las tinieblas que la luz. Esta realidad de que su pueblo, los judíos, anhelaban más seguir haciendo las cosas a su manera. ¿Qué quiere decir esto? Anteponiendo el orgullo, anteponiendo esa autoridad que se le ha dado, anteponiendo ese deseo para que las cosas se hagan como ellos quieren. Y como tú y yo sabemos, en esta primera parte de estos 2 volúmenes de Lucas y Hechos, es Lucas quien al escribirle a Teófilo,
que por cierto es un gentil, le hace evidente a lo largo de ambos volúmenes, de ambos tomos, la realidad de que no se trata de ser judío o gentil, sino se trata de poder comprender que es necesario reconocer y humillarse ante la grandeza de Dios. Y en Lucas capítulo 7, versículos 1 al 10, que es nuestro pasaje en esta mañana, vamos a encontrar un contraste de perspectivas, hermanos. Lucas capítulo 7, versículos 1 al 10, vamos a encontrar un contraste de perspectivas donde se resalta la humildad, y fe que se somete a la autoridad de Jesús. En este contraste de perspectivas que veremos a continuación, será evidente la humildad y la fe que se somete a la autoridad de Jesús. La humildad y la fe que se somete a la autoridad de Jesús. Del versículo 1 al versículo 5 vamos a ver primero esta perspectiva humana. Esta perspectiva humana, es decir, a los ojos de los hombres, y a partir del versículo 6 al versículo 10 vamos a ver una perspectiva divina. Aquello que realmente importa, visto a la luz divina. Son dos perspectivas, hermanos, si están tomando notas, son un contraste donde vamos a ver resaltada la humildad y la fe genuina que se somete a la autoridad de Jesús. Estaré dando lectura a partir del versículo 1 hasta el versículo 10 de Lucas capítulo 7. Cuando Jesús terminó todas sus palabras al pueblo que le oía, se fue a Capernaum. Y el siervo de cierto centurión, a quien éste apreciaba mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Al oír hablar de Jesús, el centurión envió a él unos ancianos de los judíos pidiéndole que viniera y salvara a su siervo. Cuando ellos llegaron a Jesús, le rogaron con insistencia diciendo: el centurión es digno de que le concedas esto, porque él ama a nuestro pueblo. Y fue él quien nos edificó la sinagoga. Jesús iba con ellos, pero cuando ya no estaba lejos de la casa, el centurión envió a unos amigos diciéndole: Señor, no te molestes más, porque no soy digno de que entres bajo mi techo. Por eso ni siquiera me consideré digno de ir a ti. Tan solo di la palabra y mi siervo será sanado. Pues yo también soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis hombres, a mis órdenes. Y digo a este ve y va, y a otro ven y viene, y a mi siervo haz esto y lo hace. Al oír esto, Jesús se maravilló de él y volviéndose dijo a la multitud que le seguía: os digo que ni aún en Israel he hallado una fe tan grande. Y cuando los que habían sido enviados regresaron a la casa, encontraron sano al siervo. Señor, en esta mañana, al leer tu palabra nuevamente, anhelamos, Señor, que nuestras vidas puedan ser encaminadas, Señor, y edificadas al contemplar aquella actitud que te agrada. Permíteme, por favor, ser fiel en la exposición de tu palabra. Sé tú glorificado, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. En este primer rubro, en esta primera sección, en este primer punto, la perspectiva humana, nos damos cuenta simplemente al hacer una lectura muy rápida del texto, lo que la gente estaba viendo, lo que la gente estaba reconociendo. Y esto que es tan engañoso, como lo vamos a ver un momento más. Versículo 1, después que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que le oía, entró en Capernaum. Es Jesús quien termina sus palabras y viene ahí a Capernaum. Y hermanos, sabemos que el propósito de Lucas es evidente: presentar la verdad precisa a quien, a Teófilo, este gentil. Y como hemos venido estudiando también, capítulo 1, versículos 51 al 53, hay un énfasis muy importante en esta realidad de que hay una esperanza para quienes, los humildes. En el Magnificat de María, y en el versículo 51 al 53 del capítulo 1, es ella quien trae nuevamente citando las preciosas verdades y promesas del Antiguo Testamento y las promesas que el Señor había hecho a su pueblo. De hecho, es de notar que esta María en ese momento se encontraba muy seguramente por debajo de los 17 años. Piensa tú en la devoción y en el conocimiento de la palabra que tenía una jovencita en ese momento para poder reconocer el poder, la majestad de Dios y sobre todo su amor leal para con los suyos. Ella sabía de manera muy clara y pronuncia en esta alabanza la esperanza para quienes, para los humildes. ¿Te acuerdas tú? Uno de los puntos, de las frases que hemos estado recordando a lo largo de nuestro estudio en Lucas, esta gran reversión.
la verdad de que Jesús, el Hijo de Dios, venía precisamente para traer y animar a aquellos quebrantados y humildes. Y venía para situar en esa posición de humillación a los soberbios. Y lo sabemos porque en el capítulo 6, hace algunos domingos, estudiábamos las bienaventuranzas. ¿Recuerdas el sermón de la planicie? ¿Y qué es lo que recordábamos ahí? Versículo 20 del capítulo 6. Jesús vuelve con sus discípulos y les dice: bienaventurados vosotros los pobres, porque de vosotros es el reino de Dios. Sabemos por el contexto que se trata de los pobres en espíritu, y sabemos que esto tiene que ver con una devoción y una rendición completa. Yo no tengo absolutamente nada más que hacer, Señor. No tengo nada más en qué gloriarme. Yo dependo enteramente de ti. Es una promesa y un quebranto de corazón que, en contraste con los ricos, demuestra una completa humillación. Muy diferente a la actitud soberbia de pensar y decir: yo ya lo tengo todo, no necesito ayuda de nadie. Mira mi imperio, mira mis riquezas, mira mi poder, mira lo que he formado, mira lo que estas manos han hecho. Ese tipo de expresiones que son comunes en nuestro tiempo y, la verdad, comunes en nuestra amada ciudad de Monterrey, donde a donde volteemos parece ser que hay monumentos al hombre, a través de los apellidos, a través de las calles, a través de los personajes, a través de tantas cosas, precisamente por ese egoísmo y por ese orgullo que está bien cimentado en el corazón. Hermanos, recordando estas preciosas verdades del contexto y de la luz de revelación a los gentiles, que también menciona Lucas capítulo 2, versículo 32, una vez que Jesús es traído al templo, es que llegamos a este relato donde Jesús culmina esta sección, este sermón, y viene a Capernaum. Viene a Capernaum. Una vez que termina este momento de enseñanza, que creo que los que hemos estado aquí durante esta serie hemos visto con cuánta fuerza, con cuánta firmeza, con cuánta necesidad es que estas almas necesitaban escuchar esto. ¿Se recuerdan ustedes? Cimentar o edificar una casa sobre la roca y no sobre la arena. El no posicionarse y buscar ser uno el que juzga, sino entender que hay uno perfecto que juzga con justo juicio. Y no somos nosotros llamados a querer situarnos en esta autoridad. Hermanos, hemos estado viendo la importancia de poder ceder la supuesta autoridad de nuestra vida a alguien mejor y mayor. El poder ceder y entender que hay principios más importantes, principios eternos, que deben ser seguidos en lugar de aquello que nos enseñaron nuestros abuelos, nuestros padres, la religión, nuestros maestros o cualquier otra persona. Y estos principios, de acuerdo a lo que hemos venido estudiando aquí en Lucas, apuntan al corazón y apuntan a una rendición y apuntan a un reconocimiento de Dios, quien tiene autoridad sobre todas las cosas. Y que nosotros, como criaturas formados a la imagen y semejanza de Él, somos llamados a atesorar, a obedecer y a entender que si buscamos pleno gozo, gozo verdadero, solamente lo vamos a encontrar cuando somos obedientes y cuando encontramos mayor satisfacción en Él, en sus verdades. En Capernaum, que por cierto ya lo habíamos mencionado anteriormente, capítulo 4, versículos 31 y 32, y capítulo 4, versículo 38 al 41. En Capernaum es donde la gente había visto con gran admiración la enseñanza de Jesús. Y en Capernaum también es donde la suegra de Pedro había sido sanada. O sea, tenemos evidencias de milagros y de enseñanzas de nuestro Señor Jesús ahí en ese lugar. Y vemos ahí versículo 2, y el siervo de cierto centurión, a quien éste apreciaba mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Ahora, primero identificamos al centurión. ¿Quién es un centurión? Un centurión es un hombre que pertenece a una unidad militar romana. Y precisamente creo que el mismo nombre de centurión nos apunta a que él estaba a cargo generalmente de un contingente o alrededor de 100 soldados. Él estaba a cargo de alrededor de 100 soldados. Tenía alrededor de 100 bajo sus órdenes. Y considerando que había unidades militares de alrededor de 6,000 personas, se considera que precisamente en cada unidad tenemos un aproximado de 60 centuriones. ¿Qué tipo de cargo es este? Este tipo de cargo es el más alto al que un soldado común puede aspirar.
Es decir, es un cargo al que los soldados podían aspirar si es que mostraban experiencia, mostraban conocimiento, si mostraban destreza. Y de acuerdo con historiadores, un centurión era reconocido por un carácter fuerte, por un carácter que mostraba fortaleza, seguridad y confiabilidad en momentos de batalla. Así que un centurión no era cualquier persona. Un centurión había pasado por un entrenamiento, un centurión había pasado por un cierto capacitación, por momentos de dificultad, por momentos estresantes, por momentos de seguramente agonía, y todo esto había probado que su carácter estaba formado de manera que podía estar al frente de un grupo de alrededor de 100 soldados. No perdamos de vista esto. Ellos recibían un buen sueldo, bastante bueno comparado al sueldo de los soldados. Y es interesante porque, de acuerdo igualmente a datos históricos, el hecho de que este centurión estuviera en Capernaum muy seguramente indica que estaba ahí por órdenes de Herodes Antipas en ese momento, y no tanto por alguna situación especial, y no tanto porque estuviera activo o estuviera en una misión, ya que no era ahí en Capernaum donde los centuriones o los soldados estaban. Pero si bien es cierto, se nos presenta al centurión en este momento, parece ser que el enfoque es su siervo. Y este siervo es un esclavo, es una persona que le servía a él. Y menciona ahí Lucas, a este lo quería mucho. Es decir, sentía un gran aprecio por él, un aprecio especial, tenía un cariño especial por este siervo. Tanto cariño que, estando enfermo y a punto de morir, es que busca que pueda recibir sanidad de parte de Jesús. Y eso lo vamos a ver en el siguiente versículo. En el pasaje paralelo, en Mateo capítulo 8, versículo 6, se nos menciona y se nos detalla un poco más acerca de esta enfermedad. Estaba postrado en casa, estaba paralítico, estaba en cama, sufriendo mucho. Así que tenemos a este siervo de este hombre que no solamente contaba con una buena posición en frente de los hombres, sino que además en el mismo ejército romano, en los mismos militares, él mismo figuraba como una representación de autoridad, y además tenía, como vamos a ver un poco más adelante, una buena reputación porque apoyaba económicamente. Y esto, bueno, porque sabemos que tenía un buen sueldo. Versículo 3, cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos rogándole que viniese y sanase a su siervo. Esto es importante, y es que el centurión está atento, está al pendiente y escuchando lo que está sucediendo a su alrededor. No está ajeno de la situación. Sabemos por los evangelios que la fama de Jesús iba creciendo, por supuesto, por los milagros, por las señales y la enseñanza que daba. No podemos perder de vista eso. Y el centurión estaba escuchando, estaba atento, tenía sus oídos bien sintonizados a lo que estaba sucediendo a su alrededor. No tenemos detalles si él había estado presente en alguna de las enseñanzas de Jesús ahí en Capernaum, pero lo que sí sabemos es que él escucha hablar de Jesús, y es que había hecho esas señales y había dado y mostrado una autoridad contundente mediante su enseñanza. Él envía unos ancianos de los judíos. Y aquí la gran pregunta es, bueno, ¿qué tipo de ancianos? ¿Serán acaso unos miembros del Sanedrín, es decir, líderes del templo? ¿Serán acaso ancianos, personas decanas, personas de respeto en la sociedad judía? Muy seguramente se trata de esto, personas que recibían cierto reconocimiento entre la comunidad judía, entre el pueblo. Y lo que vemos que parece ser muy interesante es que estas personas, estos ancianos, responden ante lo que el centurión les manda. Y es que tú y yo sabemos, estamos en un momento donde tanto gentiles como judíos no están exactamente llevándose de la mejor manera. De hecho, aún en el libro de los Hechos, sabemos, el apóstol Pedro lucha con esta realidad. Gentiles, judíos, ¿cómo poder priorizar aquello que el Señor Jesús nos ha encomendado? Tú y yo sabemos que los planes que el Señor tenía para que su evangelio llegara hasta lo último de la tierra. Pero en este momento de la historia resulta bueno hacer notar que este centurión tiene esa confianza y esa buena reputación que aún es capaz de enviar a ancianos de esta comunidad judía, y estos se acercan. Y tienen una encomienda, ¿verdad? Ir con Jesús y rogarle que viniese para sanar a su siervo. El centurión no se queda pasivo. El centurión muestra una respuesta. El centurión no simplemente escucha
y deja a ver qué sucede, sino que toma cartas en el asunto. Y al traer estos ancianos y al comentarles pedirles este favor, ellos van. Y eso lo vemos en el versículo 4. Ellos vienen a Jesús. Ahora, vienen a Jesús y le ruegan con solicitud. Hermanos, estas palabras vienen precisamente a ser un eco de lo que vemos en el versículo anterior. Y es que las palabras en el original nos apuntan a un pedido fervoroso, a una palabra que se usaba en el contexto de pedir que viniera un médico a atender a un enfermo. Se trata de un ruego, una solicitud urgente, fervorosa. Y los ancianos me parece que transmiten muy bien ese mensaje porque lo vemos ahí detallado en el versículo 4. Son ellos quienes le ruegan con insistencia, con solicitud. Y aquí viene una parte clave, versículo 4. Él es digno de que le concedas esto. Las palabras persuasivas que utilizaban estos ancianos de la comunidad judía es: este hombre lo merece. Este hombre lo merece. A los ojos de la sociedad, este hombre, a pesar de ser gentil, es digno de este favor. De acuerdo al parámetro, de acuerdo a la medición, este hombre, pues, sobresale del resto. Es esta idea mundana de cuestionar muchas veces y de pensar, ¿no? Bueno, de aquí es donde nace esta idea y este cuestionamiento. Cuando evaluamos a la gente en base a ese tipo de medida, es que decimos, bueno, pero ¿por qué le pasan cosas malas a las personas buenas? Cuando realmente, bajo la perspectiva humana, pues nuestro estándar de bondad pues está muy reprobado del estándar de Dios. ¿Cuáles son esos méritos? Los detalla en el versículo 5. Porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Aquí está la lista. Aquí está la lista, Jesús. Tú no nos la has pedido todavía, pero te vamos a presentar nosotros la lista. El primer mérito que ha tenido este hombre es que ama a nuestra gente. A diferencia de la hostilidad a lo mejor que vemos en otros, este hombre genuinamente nos quiere, se preocupa por nosotros. Muestra un amor, muestra un compromiso con la sociedad. Y mérito número 2, nos edificó una sinagoga. Qué importante es la sinagoga en ese momento. Es donde se enseñan los escritos de los profetas. Es donde tenemos ese tiempo para meditar en las verdades de Dios. Lo más importante, lo más trascendente. Y es aquí donde culmina este primer punto, esta primera perspectiva. Y creo que si vamos recapitulando, podemos observar que de manera muy detallada Lucas, inspirado por el Espíritu, nos presenta precisamente aquello que reina y que gobierna en muchas ocasiones sobre nuestras mentes, sobre nuestra sociedad, esos parámetros de anhelar, de buscar, de querer el reconocimiento de otros. Este centurión lo estaba haciendo muy bien. Este centurión tenía, como decimos, ¿verdad? Tenía en la bolsa a los ancianos. Se había ganado su confianza. Los tenía cercanos, los tenía, pues, de alguna manera muy en su círculo de confianza, porque pues ellos estaban ahí y además no vemos en el texto que el centurión le haya dicho cuáles son los méritos que debe presentarle a Jesús. Son estos mismos hombres judíos que tal vez en su libertad, en su búsqueda de que Jesús obrara y respondiera, le hacen ver los méritos. Mérito 1, mérito 2. Seguramente para ellos no hacía falta un tercero, ¿verdad? Con esos 2 era suficiente. Con estos 2 seguramente nos va a atender, nos va a escuchar. Y ahora sí es donde llegamos a esta perspectiva divina. Porque dentro del parámetro de los hombres, este centurión tenía palomeadas todas las cajitas. Versículo 6, y Jesús fue con ellos. ¿Será que los ancianos lo convencieron? ¿Será que dijo, sí, yo creo que sí? Como definitivamente edificó la sinagoga, voy a ir con ustedes. Bueno, sabemos que a la luz del contexto y de lo que vemos, por supuesto, en la Escritura, no es el caso. Pero cuando ya no estaban lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos, diciéndole, Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo. Yo no sé si pueden apreciar esto, pero de alguna manera Lucas nos presenta aquí el contraste entre las palabras de los ancianos y las palabras del centurión.
Y de alguna manera podríamos decir que el centurión nos está expresando esa señal de, oigan, no me están ayudando. Y me gustaría que pudiéramos ver cómo va encaminado el corazón del centurión. Primeramente, él busca ayuda de alguien. Él no se siente con el poder, con la autoridad ni con el dinero de poder hacer las cosas a su antojo. Es más, teniendo soldados a su cargo, él no envía soldados para que traigan a Jesús. No están apresando a Jesús, no los está obligando. Él está de alguna manera confiando en presentar la necesidad a Jesús. Y ahora, su mensaje no es, oye, y recuérdale que también tengo esto. Recuérdale que le vamos a dar de comer. Recuérdale que yo voy a hacer esto. Recuérdale que yo tengo esto para dar. Recuérdame. ¿No, verdad? Los judíos estaban haciendo su parte en base a su pensamiento. Vamos a presentarle los méritos. Y el centurión realmente está haciendo lo opuesto. Él está diciendo, no soy digno de que entres bajo mi techo. No tengo nada que poder ofrecerte a ti. Yo no tengo ni represento algo a lo cual tú puedas responder al venir a mi casa. Ya no estando tan lejos de la casa, el centurión dice, vayan amigos, vayan y díganle, Señor, no te molestes. Y es de notar, Señor, curios. Esta palabra que denota precisamente esa autoridad, ese señorío y ese poder y control sobre todas las cosas. Señor, Maestro, tú, quien dominas todo, quien tienes poder para sanar. Evidentemente el centurión sabe que tiene poder para sanar, por eso es que lo está mandando que venga. Siendo él un centurión y respondiendo, por supuesto, en una línea de comando, una línea de autoridad que tiene, él llama a Jesús Señor y le dice, no te molestes, no te molestes. No soy digno de que entres en mi techo. Ahora, esto también puede responder a esa idea religiosa de aquel momento, ¿no? Judíos y gentiles no eran exactamente compatibles otra vez y por lo tanto no quiero meterte en problemas, podría estar diciendo el centurión. No quiero que vengas a mi casa, no quiero causar ese malestar o esa incomodidad. Ahora, tan solo unos versículos más adelante, ya habíamos leído, recordarán ustedes cuando Jesús viene a la casa de Leví, que por cierto recuerdan ustedes, un recaudador de impuestos. ¿Y qué es lo que los fariseos y los escribas le dicen? ¿Por qué coméis? Versículo 30 del capítulo 5. ¿Por qué coméis y bebéis con los recaudadores de impuestos y con los pecadores? Jesús dice, los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los que están enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Así que el centurión también podría estar respondiendo un poco a esta crítica que se le hace a Jesús desde el ambiente religioso, desde la élite religiosa de ese tiempo. Señor, ya de por sí, a lo mejor ya de por sí saben que tú estás con ellos. No quiero que vengas a la casa de un gentil. No quiero porque no soy digno. Porque no soy digno, no soy suficiente, no lo merezco. No hay manera de honrarte en mi hogar como tú lo mereces. Empezamos a ver, hermanos, la perspectiva divina. Esa perspectiva divina que, como les he estado mencionando, está enfatizando y resaltando una humildad y una fe que se somete a la autoridad de Jesús. Y eso lo vemos, versículo 7. Por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti, pero di la palabra y mi siervo será sano. El centurión continúa en su mensaje, ahora a través de sus amigos, y les dice, yo no me tuve por digno de acercarme a ti. Hermanos, otra vez, ¿quién era el centurión? ¿Recuerdas? ¿Qué posición de autoridad tenía el centurión? Y mira cómo él se presenta delante de Jesús y dice, yo no soy digno de presentarme delante de ti. Pero di la palabra y mi siervo será sano. Pensemos en la enseñanza de Jesús tan solo unos versos antes, en el capítulo 6, versículo 20. Bienaventurados los pobres. Bienaventurados los que tenéis hambre, versículo 21. Pero ay de vosotros los que ahora estáis saciados. Ay de vosotros los ricos. Ay de vosotros. Ay de vosotros.
el centurión está reflejando una completa dependencia y un reconocimiento del poder, de la enseñanza, de la autoridad de Jesús. Y él lo menciona de una manera muy clara: pero di la palabra y mi siervo será sano. El centurión está demostrando una fe genuina, una confianza genuina, porque esta fe está cimentada en un conocimiento, en un reconocimiento de la autoridad de Jesús. El centurión entendía que Jesús enseñaba con esa autoridad muy distinta a la de los fariseos, muy distinta a la de los demás. Versículo 31 del capítulo 4. La gente se admiraba en Capernaum de su enseñanza porque su mensaje era con autoridad. Además, versículo 35, una autoridad que por medio de su palabra los demonios salían de las personas. Versículo 39, una autoridad que de manera muy clara la enfermedad también salía huyendo de la persona. Capítulo 5, versículo 10. Una autoridad que mostraba de manera muy clara un llamado que transforma la vida de una persona. Y es que al llamar a Simón, a Jacobo y a Juan, le hace ver: tú serás pescador de hombres. Tu vida ha cambiado por completo. Esa es la autoridad de las palabras de Jesús. Esa es la autoridad y esa es la palabra que el centurión sabe que Jesús tiene. Hebreos capítulo 1, versículo 3, en este precioso pasaje cristológico donde se exalta la autoridad de Jesús, se nos menciona que Él, siendo el resplandor de su gloria y la misma imagen de su sustancia, sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Este es Jesús. Esta es la palabra a la que el centurión está aludiendo, a la que el centurión está buscando. Esa es la palabra que este mundo necesita. Esta es la palabra que nuestras vidas mismas requieren. Es la única que puede causar ese milagro del nuevo nacimiento en el corazón. La palabra de Dios. Y mira cómo el versículo 8, cómo continúa el centurión. Porque también yo soy hombre, puesto bajo autoridad. Y tengo soldados bajo mis órdenes. Y digo a este: ve y va. Y al otro: ven y viene. Y a mi siervo: haz esto, y lo hace. La explicación del centurión es muy clara, ¿verdad? Es muy evidente. Y es que él dice: mira, yo tengo autoridad y a estos con los que yo puedo enviar me obedecen. Le digo que vaya y va. Le digo que venga y viene. Le digo que haga esto y lo hace. Yo entiendo perfectamente cómo se maneja la autoridad. Ahora, lo que me gustaría que pudiéramos apreciar en el texto no es tanto la autoridad del centurión, porque ahí no está el punto. Él está haciendo un ejemplo. Es más bien él haciendo o dejando muy en claro que él entiende quién es quien manda en las situaciones importantes y trascendentes de la vida. El centurión está diciendo: yo no tengo autoridad para hacer esto. Yo no puedo reprender la enfermedad. Yo no tengo el poder ni la palabra para poder hacer aquello que tú sí puedes hacer. Y yo sé que de la misma manera que yo tengo autoridad sobre aquellos que se me han encomendado, tú, al tener autoridad sobre todo responde en obediencia a tu voz. En Marcos capítulo 1, versículo 27, precisamente ahí en Capernaum, en un pasaje paralelo de lo que tenemos también en Lucas capítulo 4, una vez que nuestro Señor Jesús reprende a este demonio, el cuestionamiento y las preguntas surgen, emergen, y el versículo 27 del capítulo 1 de Marcos: todos se asombraron, dice Marcos, de tal manera que discutían entre sí diciendo: ¿qué es esto? Una enseñanza nueva con autoridad. Él manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen. Los espíritus inmundos le obedecen. Es esta la autoridad que Jesús tiene. La autoridad para perdonar pecados, Mateo capítulo 9, versículo 6. Para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, voltea a ver al paralítico y le dice: levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Mateo 9, 6. Una autoridad
que expulsa, que tiene autoridad sobre los demonios, una autoridad que tiene ese respeto y, por supuesto, que impone condiciones. Ante todo, el pecado, demonios, y tú y yo lo sabemos, la naturaleza misma, Mateo capítulo 8, versículo 26. Él es quien manda a los mares que calmen. Y sucede. Él es quien puede andar sobre el mar, Él es quien puede multiplicar esos panes, Él es el único Dios verdadero, quien tiene autoridad. Y como les mencionaba al inicio, con los varones estuvimos cubriendo el libro del profeta Daniel. Esto lo hicimos tan solo este jueves pasado. Y ahí en Daniel, mis hermanos, precisamente vemos ese contraste y esa lucha que hay en el corazón del hombre. Cuando se trata de autoridad, regresando a la introducción, parece ser que todos somos muy buenos para dar órdenes. Parece que todos somos muy buenos para que la corona nos quede bien en la cabeza. Parece que somos muy buenos para que ese manto de rey, para que ese trono quede perfectamente con nuestras medidas. Y eso es lo que vemos en el libro de Daniel. Si hay un tema importante y trascendente, ahí es la soberanía de Dios. Porque viene Nabucodonosor y no obstante recibe la interpretación, bueno, primeramente el sueño y la interpretación del sueño. Él continúa en su deseo de poder ¿qué? Crear esta estatua enorme de manera que la gente pueda reconocer su poder. No obstante que Daniel le había hecho saber lo que vendría para él como un juicio de parte de Dios, él, vistiéndose de oro, anhelando ese reconocimiento, busca el reconocimiento, versículo 4 de Daniel 3, de pueblos, de naciones y de lenguas. Hermanos, si estamos hablando de autoridad, el hombre tiene un gran problema en su condición pecadora de la autoridad de nuestro Dios. El hombre busca la atención, busca el reconocimiento, busca que otros le sirvan. Y no obstante que son librados del horno de fuego, Nabucodonosor recibe un tremendo juicio. ¿Por qué? Porque de la misma manera, él continuaba mostrando, admirándose de su poder. Y el juicio es: vas a ser echado entre los hombres, y tu morada estará con las bestias, te darán hierba para comer como el ganado, versículo 25 de Daniel 4. Hermanos, y esto es lo que sucede. Este hombre llega a una locura total. Pero cuando recobra la razón, entiende que el dominio de Dios es un dominio eterno y que su reino permanece de generación en generación y que todos los habitantes son considerados como nada, pero Él actúa conforme a su voluntad en el ejército del cielo y entre los habitantes de la tierra, tal y como Daniel lo había anunciado ya en el capítulo 2 y en el capítulo 4. Cuando Daniel menciona, Él es, Dios es quien cambia los tiempos y las edades. Él es quien quita reyes y pone reyes. Él es quien da sabiduría y Él es quien da conocimiento a los entendidos. Pero la búsqueda de anhelar autoridad, de anhelar esa posición, de anhelar esa corona, de anhelar poder dar órdenes y recibir halagos es mucha para el corazón del hombre, ya que esto mismo sucede a lo largo de la historia de la humanidad. Y el libro de Daniel nos recuerda que hay un rey. Hay un rey quien está en su trono y llamas de fuego y sus ruedas son fuego abrasador. Versículo 9 del capítulo 7. Y el Hijo del Hombre, se dirige al anciano de días y a él le fue dado dominio, gloria, reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvan. Versículo 14, versículo 13 del capítulo 7 de Daniel. El Hijo del Hombre. ¿Dónde hemos escuchado hablar del Hijo del Hombre? Es Jesús. A Él le fue dado gloria, reino, para que todos le sirvan. Un dominio eterno que nunca pasará y un reino que nunca será destruido. Versículo 14. Salmo capítulo 2. Es Dios quien desde el cielo ha establecido a su Hijo.
para dominar por encima de todos los reinos de la tierra. Hermanos, sin importar la autoridad del centurión, él estaba actuando conforme a lo que cada uno de nosotros debemos hacer: humillarnos delante de la autoridad de nuestro Dios y mostrar esa fe genuina, esa fe que sabemos, Isaías capítulo 57, que a pesar de que Él es alto y sublime, más bien reconociendo que Él es alto y sublime, Él ha decidido morar con aquel que es quebrantado y humilde de espíritu, Salmo 66, que tiembla ante su palabra. ¿Temblamos ante su palabra? ¿Rogamos con esta misma solicitud como lo hacía el centurión? Tal vez me estoy adelantando un poco a ese tipo de preguntas que cada uno de nosotros debemos considerar. ¿Estamos más bien desde la perspectiva humana haciéndole saber a otros y a Dios de nuestros méritos? ¿O tal vez estamos simplemente rindiéndonos y reconociendo que no somos dignos de haber sido lavados de nuestros pecados, que no somos dignos, pero que si tan solo habla, si muestra su palabra, si tan solo su palabra es expresada, si tan solo su palabra puede ser pronunciada, habrá un milagro, habrá salvación. Y su palabra la tenemos delante de nosotros. Pero con cuánta ligereza muchas veces nos acercamos a ella. En nuestra lista de méritos parece estar 25 años en la iglesia, 30 años en la iglesia, 40 años en la iglesia. Conozco todas las iglesias de la ciudad. No necesito más Biblia. Yo solo vengo. No. Este es nuestro pan diario y esta es la palabra a la que nosotros somos llamados a mostrar una reverencia, porque eso es un reflejo de un corazón que busca genuinamente obedecer a Dios. Genuinamente entender, atender y servir ese llamado. El centurión sabe muy bien cómo funciona esto de la autoridad. Y al contrastar su autoridad por sobre sus 100 soldados, él dice: tú tienes autoridad por sobre todo. Solo di tu palabra, solo di la palabra. Versículo 9, al oír esto, Jesús se maravilló de él. Se maravilló de sus logros, se maravilló de sus méritos, se maravilló de la preciosa sinagoga que a lo mejor estaba ahí. No, y lo sabemos porque el contexto. Volviéndose, dijo a la gente que le seguía: os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. De todo ese pueblo al cual yo he sido enviado, la incredulidad reina en sus mentes, en sus corazones, pero este gentil centurión ha mostrado una fe y una confianza, la cual causa admiración. Es una realidad. Y es el contraste porque en los evangelios encontramos en 2 ocasiones que Jesús se maravilla, y en Marcos capítulo 6 es el contraste completamente opuesto, porque es básicamente una expresión de una admiración por la incredulidad de los judíos. Pero aquí el centurión está mostrando una confianza sincera. Y es un duro contraste. Las palabras de Jesús son un duro contraste. Es un duro choque con lo que estaba sucediendo en Israel. Porque esta fe de la cual Jesús menciona que hay admiración divina, es una fe que reconoce la autoridad de Jesús, que reconoce el poder de esa palabra sobre la enfermedad y sin importar la distancia. No tenía que venir, lo puede hacer de donde quiera. ¿Qué está admitiendo ahí? ¿Qué está reconociendo? Dios hecho hombre, el Hijo del Hombre que vemos también mencionado en Daniel. Al regresar a casa, versículo 10, los que habían sido enviados hallaron sano al siervo que había estado enfermo. Para ti y para mí, pues lo leemos con suma facilidad, a lo mejor con cierta ligereza, y decimos: pues sí, eso es lo que iba a pasar. No terminemos de maravillarnos y no seamos ligeros
Es la respuesta de Cristo al necesitado que entiende su realidad. Es la respuesta divina a aquel que se humilla y genuinamente reconoce que está bajo una autoridad mayor. Que aunque a todos nos gusta dar órdenes, que aunque a todos nos gusta sentarnos en posición de autoridad, que todos anhelamos, todo eso es vano y pasajero. Y el llamado del Evangelio es a reconocer nuestra pobreza espiritual y nuestra necesidad de un Salvador y la necesidad de que reconozcamos que hay un Señor, hay alguien que está en control y no somos nosotros. Es más, no nos conviene ser nosotros, porque nuestro corazón y los deseos de Él nos van a llevar al mismo infierno, a menos de que seamos humildes y nuestro corazón sea quebrantado y temblemos ante la palabra. ¿La palabra de quién? La palabra de nuestro Dios. Él no está interesado en méritos, Él no está interesado en el dinero, Él no está interesado en obras. Miqueas capítulo 6, versículo 8 nos recuerda esta gran verdad. ¿Qué es lo que demanda el Señor de ti? Practicar justicia, amar la misericordia y andar humildemente ante tu Dios. Qué importante. Es esa fe humilde, sincera, que se somete ante la autoridad del Todopoderoso. La perspectiva humana traerá reconocimiento a los ojos de los hombres, traerá aplausos, traerá a lo mejor ciertos beneficios temporales que a la luz de la eternidad no valen absolutamente nada. Pero bajo la perspectiva divina, un corazón y una fe que busca honrar al Señor es aquella que se somete a la autoridad de Jesús, a la autoridad de su palabra. ¿Qué significa someterse a la autoridad de Jesús para tu vida, para mi vida hoy? Entender que Él es soberano y tiene el control de todo. Y aún las tragedias y aún los momentos más difíciles y las situaciones que viviste el año pasado y que viviste la semana pasada, todo eso está dentro de los propósitos de Dios. Y nosotros somos llamados a someternos. En ocasiones, consecuencia de nuestros pecados. En ocasiones, situaciones que no podemos comprender. Pero pase lo que pase, la manera en que respondemos habla mucho de nuestro corazón. Y es mi oración que cada uno de los presentes podamos entender que ante lo que venga en esta vida, somos llamados a andar humildemente, con fe, confiando en Él, quien sostiene todas las cosas con la palabra de su poder y ha prometido terminar esa obra que ha comenzado, perfeccionarla. Ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ha prometido preservarnos, pero somos llamados a perseverar en esa humildad, en esa fe, en ese deseo de que día con día podamos reconocer su autoridad. Recuerda que somos siervos y en ocasiones inútiles o en ocasiones menos útiles que en otras. No siempre, no somos perfectos definitivamente. Reconozcamos nuestra necesidad y vivamos a la luz de aquel que tiene el control de todas las cosas. Y si hoy es tu condición precisamente esta, ves tu pobreza y tu quebranto y tu necesidad de un Salvador, ven a Cristo. Ven a Cristo. Y si el Señor ha obrado esa preciosa obra de salvación en tu corazón, exalta a Cristo, proclama a Cristo. Sométete a su autoridad. Sometámonos a su autoridad, a su poder, con humildad y con fe.